¿acaso Dios no hará justicia? Muy bien, queridos hermanos y hermanas, os invito a la página 52 del manual, página 52, y recordemos de que estas últimas semanas, desde el principio, hemos visto 3 apartados principales. El primer apartado, el primer módulo, el tema era cómo crecer en la fe. Algo que todo cristiano, tanto aquel que es un recién convertido como el que lleva 50 años en los caminos del Señor, debemos crecer cada día en fe, en conocimiento del Señor, en amor y otras virtudes de la fe cristiana. En segundo lugar, vimos nuestra confesión de fe, es decir, lo que creemos como iglesia, que son doctrinas fundamentales que todo cristiano nacido de nuevo, salvo por gracia, cree. ¿Sí? Ahí no hay discusiones. Y el tercer módulo era el que aún seguimos, y hoy concluimos, Dios mediante, es el tema de los distintivos de esta iglesia local. Ya vimos de que cada iglesia local tiene unos distintivos concretos, ¿sí? Y vamos a seguir en ese hilo, que es el último tema, en los distintivos de esta congregación, de esta iglesia local. Y dice así: creemos en la adoración familiar. Creemos en la adoración familiar. Creemos que el matrimonio, la familia, han sido instituidos por Dios mismo. Hermanos, todos sabemos bien que la familia, el matrimonio, no es una invención humana, no es una institución del Estado, es una institución divina. Dios creó, Dios instituyó la familia del matrimonio. Y esto lo vemos en el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis, en los primeros capítulos del Génesis. Según su diseño, Dios soberanamente creó al hombre y a la mujer, Adán, Eva, estableciendo así la institución del matrimonio y la familia. Creemos a la luz de la palabra de Dios, siempre, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? A la luz de la Biblia, la Escritura. Pues a la luz de la palabra de Dios creemos que el hombre, el varón, debe encontrar apoyo, ayuda, compañía. Y aunque a veces cuando se habla de este tema que voy a mencionar es un poco como tabú, pero la Biblia nos habla de ello y tenemos que enseñar acerca de la Biblia, ¿verdad? Incluso, como todos bien sabemos, en la intimidad sexual, ¿verdad? El hombre debe encontrar apoyo, ayuda, compañía e intimidad sexual exclusivamente en su esposa, en su mujer, y la esposa también, ¿verdad?, en su esposo, siendo ambos regalos de Dios el uno para el otro. Cualquier persona que se confiese ser cristiana y persista en pecados como adulterio, homosexualidad, fornicación, no puede formar parte de una iglesia local, evidentemente. Os pongo un ejemplo. Imaginaos, por ejemplo, que entra un amigo homosexual a la iglesia. Nosotros lo recibimos con los brazos abiertos para que escuche el Evangelio de Cristo, ¿verdad? El Evangelio puede transformar su vida, tiene poder para transformar su vida como lo hizo Dios con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 6 pone al mismo nivel al alcohólico que a un homosexual, porque los dos son pecadores y pecan contra Dios y merecen el mismo castigo por su pecado, ¿sí? La homosexualidad no es una enfermedad. La Biblia dice que es un pecado, ¿sí? Entonces, si alguien viene con ese pecado, pues le recibimos con cariño, amor, le predicamos a Cristo su Evangelio, ¿verdad? Pero imaginaos que después de enseñar el Evangelio, de corregirle, de instruirle, pasa el tiempo y él persiste en ese pecado tan terrible, pues evidentemente si persiste en ese pecado, no podrá ser considerado un hermano en Cristo, ¿verdad? Y esto veremos que lo enseña la Escritura. En 1 Corintios capítulo 6. Ahora lo leeremos. Asimismo también, hermanos queridos, creemos que un cristiano debe casarse, ¿verdad?, con otro cristiano, cuyo nuevo nacimiento, servicio al Señor y fidelidad a la palabra de Dios sean claras, sean evidentes. Notad lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice así la santa palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros,
ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 y 15, el apóstol San Pablo escribe: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y en qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Verdad? Si se analiza el contexto de aquella época, de este texto de 1 Corintios, se observa que el yugo desigual tiene que ver muy concretamente con los falsos maestros que habían en aquella época. Se introdujeron falsos apóstoles en la iglesia en Corinto y algunos aplaudían sus enseñanzas, menospreciando el ministerio verdadero apostólico de Pablo, ¿verdad? Y un creyente no tiene que tener relación con los falsos maestros, ¿sí? Pero evidentemente también entendemos que este pasaje pues se aplica a todo, ¿verdad? Y también se ha ido aplicando a la relación, ¿verdad?, matrimonial. Creemos que un cristiano no debe casarse con un inconverso, ¿verdad? Ese es el patrón que nos enseña la palabra de Dios. A veces ocurre, ¿verdad? A veces ocurre que un cristiano contrae matrimonio con un inconverso y si el Señor por su gracia salva al inconverso, pues gloria a Dios, es una tremenda bendición. Pero a veces cuando el marido o la mujer es inconversa y el otro cónyuge es cristiano, pues suelen haber problemas en la familia, suelen haber problemas en el matrimonio muchas veces. También, hermanos, queremos formar, creo que el patrón bíblico es formar a los esposos para que sean líderes espirituales en sus hogares y ayudar a los padres a ejercer su responsabilidad de criar a sus hijos a la luz de la palabra del Señor, tal como el Señor lo expresó al pueblo de Israel en el libro del Deuteronomio, capítulo 6. Creemos firmemente, a la luz de la palabra del Señor, que las familias deben asistir juntos al culto. Eso es lo ideal, eso es el patrón que encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y según las posibilidades de la Iglesia, se ofrecerán clases de escuela dominical por edades. De momento vamos un poco ahí trabajando ese tema porque, hermanos, también hace falta obreros, como dice la palabra, que quieran trabajar, Nuestra Iglesia también, en la medida de lo posible, promoverá, poco a poco, porque hay que trabajar mucho, promoverá encuentros de jóvenes, matrimonios, de hombres, de mujeres, para fomentar siempre el crecimiento espiritual de la familia en su conjunto. Hermanos, la familia es importante porque es una institución divina y hay que cultivar la relación familiar siempre a la luz de los principios establecidos por Dios en su santa palabra. Además, también se fomentará el estudio de la palabra de Dios en los hogares, la oración y el culto familiar como instrumentos, como herramientas indispensables para el crecimiento de la familia cristiana, ¿sí? Un hogar donde no se ora, donde no está la Biblia como centro y Cristo, pues poco se puede hacer con esa familia. Creemos que la Biblia debe tomar su lugar en la familia. Los padres y los hijos. Y Cristo debe ser el centro. Si Cristo no está en el centro, pues estamos arruinados, estamos perdidos. Todo va a ir mal, ¿sí? Pero cuando Cristo está en el centro, ¿verdad? Pues la gloria siempre es para el Señor y no para nosotros. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 8, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. La palabra de Dios debía impregnar todos los ámbitos de la familia, ¿sí? La palabra de Dios debía estar en todos los rincones de la casa hebrea. Las familias tenían que tener la palabra, la ley de Dios, ¿verdad?, en la mente, en el corazón, y transmitir la enseñanza a su familia, especialmente a sus hijos.
También nos dice Efesios 6:4, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siempre hacia el Señor. La disciplina en el hogar familiar debe ser siempre en el Señor. Creemos también en la consejería bíblica. La consejería bíblica es sumamente necesaria entre los cristianos. Todos los cristianos, como todos bien sabemos, hemos experimentado todos muchas cosas, ¿verdad? Dificultades, pruebas, momentos de aflicción, a veces pecado también, ¿verdad? Y todos sufrimos de alguna u otra forma las consecuencias del pecado en nuestras vidas y en nuestras relaciones, ya sea por el pecado original, que todos sufrimos porque vivimos en un mundo caído, donde el pecado entró y el sufrimiento es como inherente al ser humano caído, o ya sea también a veces por un pecado que cometemos nosotros. Y eso acarrea también consecuencias, ¿verdad?, en nuestra vida a nivel individual y también a los que nos rodean también afecta. Cuando un cristiano, hermanos queridos, cuando un creyente se ve incapaz de vencer su pecado o superar sus dificultades por sus propios medios, Dios desea que busque dirección y consuelo en otros hermanos, en otros miembros del cuerpo de Cristo, especialmente en los pastores, quienes tienen la responsabilidad especialmente de proporcionar consejería pastoral y supervisión. Por tanto, hermanos, nuestra iglesia local promueve, ama y practica la consejería bíblica entre cristianos, especialmente la consejería pastoral. Esta consejería pastoral se basa únicamente en principios bíblicos, no en consejitos psicológicos, ¿sí? A veces creemos que somos psicólogos para aconsejar a gente. No somos psicólogos, hermanos. Respetamos la labor del psicólogo. A veces incluso es necesario llevar a unos hermanos a algún psicólogo, si puede ser cristiano, mejor, en casos específicos. Pero los pastores, ¿verdad?, no somos psicólogos en el sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces, la consejería debe basarse en principios bíblicos, no en psicologías, no en filosofías, no en la enseñanza que el mundo transmite, en la pedagogía de la sociedad, sino en la palabra de Dios. Todos sabemos bien que aunque hemos sido salvos por pura gracia de Dios y hemos sido nacidos de nuevo por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, sin embargo, aunque somos nueva creación en Cristo Jesús, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Sin embargo, aunque esto es una verdad en la vida del cristiano que ha puesto su fe en Cristo, sin embargo, también es verdad que seguimos pecando, estimados hermanos. Fallamos, caemos, somos débiles, ¿verdad? Notad lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 18 al 25. Dice así la Escritura: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después dice Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, la idea es que hay una batalla en nuestro corazón. En todo cristiano hay una batalla, ¿verdad?, interior con el pecado, ¿verdad? Aún batallamos con el pecado, aún luchamos con el pecado. Y esto va a durar hasta que el Señor nos lleve a su presencia, ¿verdad? O venga Cristo a buscar a su iglesia en ese momento tan glorioso que esperamos cuando Cristo venga en el arrebatamiento. Ahora, ¿vienen todos los problemas por un pecado personal? Evidentemente, no necesariamente, ¿verdad? A veces sufrimos consecuencias, ¿verdad?, por un pecado personal que hemos cometido, eso sí es cierto. A veces pecamos y no nos arrepentimos, no confesamos a Dios y no perdonamos a los demás, y eso pues trae consecuencias a nuestra vida, ¿verdad? También a veces, bueno, esto en términos generales, hermanos,
todos sufrimos las consecuencias de la caída original. Adán pecó, el pecado entró en el mundo y con ello la muerte y con ello las dificultades y todos los problemas que existen en este mundo caído y corrompido por el pecado, ¿verdad? Por tanto, hermanos, todos sufrimos, ¿verdad? A veces sufrimos una enfermedad, pero no significa que hayamos pecado para que el Señor nos castigue, no significa eso, ¿sí? Significa que estamos en un mundo caído y sufrimos todo tipo de consecuencias. Incluso a veces también sufrimos, bienvenido, también sufrimos a veces por el pecado que otros cometen contra nosotros. Sufrimos consecuencias, ¿verdad? Ahora, ¿a qué somos llamados los hijos de Dios, los cristianos? Somos llamados, hermanos queridos, a ayudarnos mutuamente en la lucha contra el pecado y a consolarnos mutuamente en las aflicciones. Notad lo que expresa San Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 14, dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. O sea, los cristianos, los hermanos que estamos aquí, ¿verdad? Deberíamos también ayudarnos, amonestarnos cuando es necesario. Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Escribe Pablo y dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, un texto que hemos leído muchas veces durante este tiempo, dice la Escritura: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, es decir, animándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, Cristo viene pronto. Esto lo creemos, lo predicamos, lo proclamamos. Cristo viene, ¿verdad? Lo creemos, lo confesamos, lo predicamos. Y esto debe afectar a nuestra conducta, no solamente de una vida santa delante del Señor, sino también a animarnos los hermanos, a ayudarnos, a orar unos por los otros, a amonestarnos cuando sea necesario. Santiago 5:16 dice la Escritura: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Tremendo, ¿eh? Aquí no dice que confieses tu pecado al pastor, ¿sí? No lo dice aquí. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Después tenemos algunas preguntas que en casa la podéis hacer con más tiempo. Muy bien. Siguiendo el tema de la consejería pastoral, vemos de que la consejería bíblica es especialmente responsabilidad de los pastores. Aunque evidentemente los miembros maduros también, pues, deben también dar consejos sabios. No solamente yo tengo que dar el consejo sabio, también otros hermanos que sean maduros en el Señor. Puedes pedir ayuda a un hermano también para que ore por ti, por tus necesidades. ¿Sí? Pero evidentemente, a la luz de la palabra de Dios, vemos que el pastor, los pastores, tienen esa mayor responsabilidad de atender la consejería. Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso, ¿verdad? Los pastores deben velar por las almas, porque daremos cuenta delante del Señor. Otro pasaje, por ejemplo, aunque no está en las notas, yo lo añado: Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 27 y 28. Aquí el apóstol San Pablo se dirige a los ancianos de Éfeso y les dice lo siguiente antes de partir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 27 y 28.
Dice así la palabra del Señor. Pablo expresa, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pablo se dirige aquí a los ancianos, es decir, a los pastores de Éfeso, para que miren por ellos mismos y también por el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, por pastores, por ancianos. El término obispo, anciano y pastor son términos intercambiables, para que entiendan, son sinónimos. Hacen referencia a la misma persona, al pastor, anciano, obispo. El obispo es aquel que sobrevé, que supervisa la congregación, ¿sí? Cuidando de ella, evidentemente. Otro pasaje sumamente importante lo encontramos en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice así la sagrada palabra del Señor. Dice el apóstol Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí encontramos una vez más que el pastor, los pastores, deben cuidar de la grey, del rebaño, ¿verdad?, en que Dios nos ha puesto. Por tanto, a la luz de la palabra de Dios vemos que la consejería, aunque los hermanos también pueden dar consejos y ayudarse, deben ayudarse, creemos que es responsabilidad principal de los pastores. Ahora, hermanos, la palabra de Dios creemos firmemente que es suficiente para producir cambios verdaderos, genuinos y auténticos, ¿verdad? La filosofía no cambia a nadie. La psicología tampoco. La Biblia sí cambia a personas, transforma el corazón endurecido del ser humano caído y corrompido por el pecado. Porque el Evangelio de Dios es poder para transformar al más vil de los pecadores. Por tanto, hermanos, creemos que la Biblia, la palabra de Dios, es suficiente. ¿Sí? Este es uno de los distintivos de esta iglesia local. Creemos que la Biblia es suficiente. Por tanto, para cambiar nuestra vida, con la palabra nos basta. Dios nos cambia a través de su santa palabra. Notad lo que dice, por ejemplo, 2 Timoteo, ese texto clásico. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Está en las notas, dice así. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la Biblia es útil, es suficiente para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Es suficiente la palabra de Dios. También leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25 lo siguiente. En palabras del Señor dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo y su palabra. El que oye la palabra, el que lee la Biblia, el que la estudia y la aplica a su vida, aplicarla a nuestra vida personal, es un hombre prudente, es un hombre sabio, que edifica su casa sobre un fundamento sólido que es Cristo y su palabra. Cuando no fundamentamos nuestra vida en Cristo y en la Biblia, somos como aquel que edificó su casa sobre la arena. Viene un vientito, no el huracán que ha venido sobre América, que es un huracán tremendo. No sé si han visto las noticias, pero viene un huracán tremendo. No eso, simplemente un viento pequeñito nos derrumba, hermanos queridos. Cuando Cristo no está en el centro de nuestra vida, cuando la Biblia no toma el lugar que corresponde en nuestra vida y la vivimos aplicándola, estamos arruinados.
Nuestra vida, nuestra casa, que es nuestra vida, se viene abajo por cualquier cosita pequeña que venga a nuestra vida personal. La obediencia a las Sagradas Escrituras trae a nuestra vida gozo y bendición. Esto dice la Biblia. Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice la Escritura: bienaventurado, es decir, feliz, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra del Señor, está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este es el hombre, esta es la mujer, ¿verdad?, que medita en la palabra de Dios y que la pone en práctica en su vida personal. Salmo 19:8 dice la Escritura: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ahora, alguien nos puede decir: bueno, es que la Biblia es un libro ya anticuado, se escribió hace milenios, ¿para qué sirve? Para nosotros tiene vigencia hoy, hermanos, evidentemente. Es cierto que estamos en pleno siglo XXI, una sociedad hipermodernista, pero la palabra de Dios permanece para siempre y no podemos cambiar el mensaje de Cristo, no podemos alterar ni un ápice el evangelio que Dios ha revelado en su palabra. Hay de aquel que quite y añada o cambie lo que Dios ha revelado en su palabra. Hay de aquel. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 y 25, dice la Escritura: siendo renacidos, es decir, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, la Biblia es el instrumento que Dios utiliza para salvar al pecador. Cuando se predica el mensaje del evangelio, tal como está en la Biblia, Dios puede salvar al hombre. Aquel que cree y se arrepiente y pone su fe en Cristo es salvo. La palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para hacer nacer de nuevo a una persona. Esto dice la palabra de Dios, siendo renacidos, ¿verdad? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando es fielmente expuesta y presentada, si el hombre cree, el que escucha el evangelio cree, el Espíritu Santo obra el nuevo nacimiento y le da vida en unión vital con el autor de la vida, que es Cristo. Además, también recordemos que la Biblia es el manual para nuestra vida, manual de vida, regla de fe y conducta. La Biblia, cuando es leída y aplicada, produce santidad en nuestras vidas. No podemos vivir en santidad al margen de la Biblia. Es un absurdo. ¿Con qué limpiará un joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Y la oración sumo sacerdotal de Cristo, consignada en Juan capítulo 17, Cristo expresa, ¿qué expresa Cristo? ¿Alguien se acuerda? Juan 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios, cuando es leída y aplicada, produce santificación en nuestra vida personal. Por tanto, hermanos, confiamos en la palabra de Dios, la cual puede producir cambios profundos, genuinos y eternos en nuestras vidas. Dios y su palabra deben tener el primer lugar en tu vida y en la mía. Seguimos y hablamos de la iglesia local. Creemos en la iglesia local. Se ha ido introduciendo en el ámbito cristiano evangélico, no en todo el cristianismo, sino en algunos grupitos, se ha ido enseñando o comprendiendo de forma errónea que uno puede estar en casa, leer la Biblia, escuchar una predicación en YouTube, orar, y eso ya es vida cristiana. Sí, hay que orar en casa, hay que leer la palabra en casa, pero como cristianos debemos congregarnos en una iglesia local. El plan de Dios se desarrolla, ¿verdad?, para nuestras vidas en el contexto de la iglesia local. No fuera de la iglesia local, no al margen de la iglesia local.
Creemos, por tanto, firmemente que todo cristiano debe ser parte de una iglesia local donde puede servir y también ser servido por sus hermanos, sometiéndose a sus líderes y creciendo en la fe. Creemos también en la membresía formal de la iglesia y en el bautismo de los cristianos como expresiones esenciales de esa pertenencia. El bautismo, como ya vimos, es un símbolo de la unión del cristiano con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Sostenemos que solo es adecuado administrarlo, el bautismo, a aquellos que han profesado fe en Cristo. Por tanto, practicamos el bautismo de creyentes, ¿verdad? Lo que nos identifica como credo bautista. Los bautistas, como ya sabéis, ellos no bautizan a niños, porque no está en la palabra, ¿verdad? Hay algunas corrientes cristianas que sí bautizan a niños recién nacidos, ¿no? Como los católicos, por ejemplo. Los bautistas, de hecho, de ahí viene el nombre, porque bautizaban, ¿verdad? Tiene que ver con bautismo. Ellos bautizaban a la gente ya que tiene capacidad para creer en Cristo, no a un niño recién nacido, porque esto no está en la palabra de Dios, ¿verdad? Uno debe tener la capacidad de creer en Cristo. ¿Sí? Después, si cree en Cristo de corazón, pues se le debe bautizar tal como nos manda la palabra de Dios. El bautismo es un testimonio del nuevo nacimiento en el creyente. Simboliza la esperanza en la resurrección futura de la carne y ratifica el compromiso de servicio y dedicación que el creyente asume ante el Señor. Y cuando vamos a la Biblia, vemos de que en la iglesia primitiva los cristianos se bautizaban y se añadían a la iglesia local, por ejemplo, en Jerusalén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41, dice la Escritura: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Las personas escuchaban el mensaje del Evangelio, creían en Cristo, después eran bautizados y se añadían a la iglesia en Jerusalén, a la iglesia local. Creemos que Cristo desea firmemente, de hecho, no solamente es un deseo de Cristo, es un mandamiento del Señor, que la iglesia se mantenga pura. ¿Libre de pecado en qué sentido? ¿Quién pone libre de pecado? Todos pecamos, somos pecadores, caemos, fallamos. Pero sí, cuando hay pecado hay que corregir el pecado. Hay que aplicar disciplina bíblica. ¿Sí? A eso nos referimos, ¿verdad? Como congregación local creemos en la disciplina de la iglesia que debe aplicarse de acuerdo con lo establecido a la palabra de Dios. Y ahí vemos en 1 Corintios capítulo 5, 2 Tesalonicenses 3, versículos 14 y 15 y Tito 3, 10. Entre las principales razones, hermanos queridos, para la disciplina están las persistencia en conductas inmorales, la propagación de herejías contrarias a la Biblia y la promoción de un espíritu de murmuración y división. Estos tres pecados son los que requieren una disciplina inmediata, ¿me entiendes? Y firme. Tenemos el texto en Mateo 18, 15 al 18, dice, en palabras de Cristo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Aquí está ya hablando de disciplina. Tu hermano te ha hecho algo, ves, ¿verdad? Habla con él y a ver si entiende pues, que ha hecho mal, que ha fallado, ¿verdad? Has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, es decir, por un inconverso, alguien que no ha conocido a Dios. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, cuando en la iglesia local se practica la disciplina bíblicamente, eso es confirmado por el cielo. Esa es la idea de atar. ¿Sí? La responsabilidad de la iglesia y del pastor es, por tanto, aplicar la disciplina cuando sea necesario, ¿verdad? Y es deber de la congregación apoyar a los pastores en este proceso con el propósito siempre de restaurar al hermano. La disciplina no es para machacar al hermano, ¿sí? Se ha entendido mal en el mundo occidental la disciplina, no se ha entendido aún, porque no hemos leído la Biblia muchas veces. La disciplina es una bendición del Señor para restaurar al hermano caído.
Creemos, algo que ya hemos dicho, pero lo matizamos. Creemos en el advenimiento de Cristo. Cristo viene a buscar a su pueblo, un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. Creemos que el Señor Jesucristo está actualmente sentado a la diestra del Padre en el cielo y que está presente en medio de su iglesia por medio de su Espíritu. Creemos también que Dios ha designado un día en el cual Cristo regresará de forma visible y en gloria para juzgar con justicia a los vivos y a los muertos. Los incrédulos serán resucitados, juzgados y enviados al infierno, donde experimentarán una separación eterna de Dios. Por otro lado, los cristianos, los hijos de Dios, los que han puesto su fe y confianza en Cristo, serán resucitados y glorificados en sus cuerpos para disfrutar de una vida eterna en la plenitud de gozo en la presencia de Dios. Vivimos, por tanto, estimada Iglesia, a la luz de esa bendita, ¿verdad?, esperanza que tenemos, de ese día final, una esperanza que nos consuela en medio de las tribulaciones, los conflictos, las depresiones, que a veces podemos caer en ellas también, momentos difíciles de angustia, dolor y lágrimas. Tenemos una tremenda promesa. Cristo vuelve a buscar a su pueblo. Y aunque son muchas las aflicciones que atravesamos, ¿verdad?, la gloria que nos espera es mucho mayor, es incomparable, ¿verdad?, con lo que aquí sufrimos y padecemos. Cristo vendrá pronto, ¿verdad?, en toda su gloria. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Juan 5:28 y 29 dice la Escritura: no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice la Escritura: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, es decir, el infierno. La eterna separación del pecador, de Dios, de la vida. Los escogidos del Señor estarán con Cristo en su gloria para siempre. Ese texto que me gusta mucho, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Apocalipsis 22, 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esperamos su venida. Amén. Ahora bien, ¿qué es esto de postura premilenarista dispensacionalista? Vamos a explicarlo. Aquí voy a hacer un parón importante. Creo que lo he dicho muchas veces, desde el púlpito, en la escuela bíblica, en el discipulado. Espero que ya estemos todos de acuerdo. Hay doctrinas cardinales, fundamentales, que todos tenemos que estar de acuerdo. Si alguien no está de acuerdo, pues es un hereje, ¿sí? Cristo es Dios. Cristo viene. La salvación es por gracia. Esas son doctrinas fundamentales que todo hijo de Dios cree en su corazón. No puede haber ahí un titubeo. No es que yo creo, no. Ahora bien, hay algunas posturas teológicas diferentes, que algunos cristianos opinan de una forma y otros de otras. Pero esa postura teológica no es una herejía, es una posición respetable. Recordemos, hermanos, de que nosotros, aunque la Biblia es suficiente y es perfecta, nuestro conocimiento de ella no es perfecto. Es muy limitado. Y no podemos entender todo de una forma absoluta y completa, ¿verdad? Es imposible. Porque somos seres caídos, ya entramos en que somos pecadores y la ley de Dios es santa y a veces pues no llegamos a entender todo lo que está ahí. Y somos limitados en conocimiento. No podemos comprender todos los misterios de la palabra del Señor, ¿sí? Y por esta razón, pues desde tiempos muy antiguos, desde el principio de la historia de la Iglesia, del cristianismo, surgieron diferentes posturas en algunos temas.
Son posturas que tienen que ver con doctrinas periféricas o, para que entiendan, temas secundarios que no afectan a la salvación. ¿Sí? De hecho, estoy convencido de que 100%, todos los que estamos aquí, no estamos de acuerdo 100%, es imposible. En otra iglesia local tampoco van a estar todo el mundo 100% de acuerdo en todos los puntos más minuciosos de la teología. Es prácticamente imposible o es muy difícil. Pero sí estamos de acuerdo en los fundamentos. ¿Sí? Ahora, algunos hermanos tienen una postura diferente a nosotros en el tema de la escatología. La escatología es todo lo que tiene que ver con los eventos futuros, ¿no? La venida de Cristo, el arrebatamiento, los juicios, etcétera, etcétera. Respetamos otras posturas, respetamos. Y los que creen otra cosa son hermanos nuestros. Si han puesto su fe en Cristo, son nuestros hermanos. Y merecen respeto, ¿verdad? Al igual que nosotros queremos que nos respeten, ellos también. Quizás aquí hay alguno que no piensa como creemos en la escatología, pero que sepáis que respetamos otras posturas. ¿Sí? Si bien es importante entender que aquí esta iglesia local cree esto. Lo cree, es un distintivo y hay que respetarlo. Aunque algún hermano tenga una postura diferente, tiene que respetar y no enseñar otra cosa a los hermanos. ¿Sí? Someterse, creer, aunque tenga una postura diferente, es 100% respetable. Ahora, ¿qué es esto de postura premilenarista, dispensacionalista? Bueno, son títulos teológicos que ahora lo explicamos. La Iglesia Bíblica, Restauración y Vida se adhiere a la postura teológica conocida como premilenarismo dispensacionalista. Esta postura, basada, creemos firmemente, en la Biblia, sostiene que la segunda venida del Señor Jesucristo tiene dos fases. En primer lugar, el arrebatamiento de la Iglesia, en el cual Cristo vendrá a recoger a su Iglesia y llevarla a su presencia antes que comience ese periodo que llamamos, a luz de la Biblia, el periodo de la gran tribulación. Cristo habló de la gran tribulación en Mateo capítulo 24, ¿verdad? Y el libro del Apocalipsis, a partir del capítulo 6 hasta el 18, narra, expresa esos juicios que Dios va a derramar en ese periodo que Cristo llamó, en Mateo 24, 21, la gran tribulación, un tiempo de juicio. Dios derramando su ira sobre este mundo caído, impío. Por tanto, creemos que la segunda venida de Cristo en gloria tiene como dos fases, para que lo podamos entender. Creemos, en primer lugar, en el arrebatamiento de la Iglesia. Cristo vendrá a recoger a su Iglesia y a llevarla a su presencia antes que comience la gran tribulación. ¿Sí? Hay otros que creen que la Iglesia pasa por la tribulación un tiempo, otros después. Bueno, da lo mismo. Pero aquí creemos lo que estamos diciendo. Respetamos otras posturas, pero aquí creemos esto. Y lo hemos predicado desde el principio. ¿Sí? Cristo viene a buscar a su Iglesia e inmediatamente viene ese tiempo de la gran tribulación, donde también surgirá el anticristo y todos esos temas escatológicos. Y la segunda fase es su venida en gloria. Cristo viene con poder y gloria, Mateo 24, para reinar a esta tierra por 1000 años, ¿verdad?, con todos sus santos. ¿Sí? Ya está la doctrina del milenio, donde Cristo va a reinar como Rey Mesías desde Sion, desde Jerusalén, sobre el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, dos pasajes que nos hablan de ese arrebatamiento, ¿no? Juan 14, 3, dice Cristo a sus discípulos: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, a su cuerpo que es la Iglesia, ¿verdad?, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el texto clásico es el texto de San Pablo a los tesalonicenses, primera a Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí está la doctrina del arrebatamiento. No es una invención, es una doctrina bíblica.
Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, esta postura, que se conoce teológicamente como premilenarismo dispensacionalista pretribulacionista, hay que añadir ahí también ese pretribulacionista, esta postura reconoce que hay varios juicios. Hay algunos hermanos nuestros que creen que solamente habrá un solo juicio, donde tanto los impíos como los salvos se reunirán y ahí serán juzgados. Bueno, nosotros creemos, aunque respetamos esa postura, creemos que la Biblia habla de varios juicios futuros. Por ejemplo, en primer lugar, cuando la iglesia sea arrebatada, ¿verdad?, tendrá lugar el tribunal de Cristo, donde solamente la iglesia de Cristo comparecerá. Y comparece no para ser salva o condenada, sino para galardón o no. Es un tribunal para recompensa. Cristo dará recompensa, ¿verdad?, según sean también nuestras obras. ¿Sí? Si hemos hecho cosas para el Señor, pero lo hemos hecho con la motivación de ser vistos por los demás, o que otros nos aplaudan, como vimos el domingo, pues el Señor no nos va a dar nada. Pero si hemos hecho cosas para el Señor en su obra, hemos trabajado para su gloria y el bien del hermano, el Señor va a recompensar con galardones nuestra obra. Después encontramos, por ejemplo, ese es el tribunal de Cristo, que solamente comparece la iglesia, no los impíos, la iglesia de Cristo. Después encontramos que cuando Cristo venga en su segunda venida en gloria, ya con la iglesia, para reinar 1000 años aquí en la tierra, tendrá lugar el juicio de Israel. Dios va a juzgar a la nación de Israel como pueblo de Israel, como etnia, como pueblo. ¿Sí? Mateo capítulo 25, ahí se nos narra. También tendrá lugar el juicio de las naciones gentiles. ¿Sí? Cristo cuando venga en su segunda venida en gloria va a juzgar a Israel como nación. Los que creen en Cristo van a pasar al reino milenial, los que no creen serán condenados eternamente. También Cristo va a juzgar a las naciones gentiles. Mateo también, capítulo 25, concretamente versículos 31 al 46. ¿Qué sucederá? ¿Verdad? Durante o después de su segunda venida en gloria, antes de que se establezca el reino milenial. Y finalmente, hermanos, después del reino milenial, después del milenio, tendrá lugar el último juicio, el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Este juicio tendrá lugar antes de la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Y ante el juicio del gran trono blanco van a comparecer todos los perdidos desde el primer hombre hasta el último hombre. Todos los que han muerto sin Dios, sin fe en el Señor. Todos aquellos que han muerto en sus pecados, separados de Dios, van a ser condenados en este juicio del gran trono blanco. Finalmente, hermanos, Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva y estaremos eternamente en ese reino eterno de Dios, ¿verdad? Y en este estado eterno disfrutaremos de la plenitud de su gloria y la presencia del Señor para siempre. Qué tremendas promesas, qué glorioso momento, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, con respecto al tribunal de Cristo, pues 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y notar el Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. El juicio del gran trono blanco. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Verdad? Ahí, en ese Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, vemos que los que son juzgados son todos condenados al lago de fuego, ¿verdad? Que arde por la eternidad. Muy bien. Aspectos adicionales que practicamos en nuestra congregación, iglesia local. O sea, aquí se expresa, no consideramos bíblico el liderazgo femenino en la iglesia local. Esto ya lo vimos el otro día. O sea, vamos a leer lo que dice aquí, ¿vale? Dice, al abordar el tema del ministerio de la mujer en la iglesia,
es esencial considerar no solo el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento, comenzando con el orden de la creación. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, estableciendo un modelo de autoridad que refleja la estructura de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aunque el Hijo se somete voluntariamente al Padre, esto no le hace inferior, ¿verdad? Sino que se resalta, se pone de relieve un orden divino. Cuando Dios formó la sociedad humana, lo hizo con una estructura específica en la que el hombre es cabeza. Esta estructura se refleja en el hogar, la sociedad y la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo declara que no permite que la mujer asuma, que no enseñe, ¿no? Y evidentemente también creemos que no asuma el papel de pastora porque violaría este orden establecido por Dios. La Biblia, por tanto, enseña claramente que la mujer no debe ejercer el ministerio pastoral en la iglesia. Es crucial entender que esta prohibición no implica que la mujer sea inferior al hombre. Al igual que el Hijo, Cristo no es inferior al Padre tampoco, ¿verdad? Pues tampoco la mujer es inferior al hombre. La mujer tampoco es inferior al hombre. Son iguales en dignidad, honor, delante del Creador. En 1 Corintios 11:3 indica el apóstol Pablo que el Padre es cabeza del Hijo, ¿verdad? Y el hombre es cabeza de la mujer. Y si interpretamos esta relación como una relación de inferioridad, estaríamos cometiendo una herejía al sugerir que Cristo es menos que Dios el Padre. ¿Verdad? Que no es el contexto este, no tiene nada que ver, ¿verdad? Ahora, hermanos queridos, cuando se cuestiona el papel de la mujer en la iglesia, es muy común centrarse en lo que no puede hacer, ¿verdad? Y siempre nos quedamos ahí. La mujer no puede hacer esto. A ver. Sin embargo, es más constructivo considerar las numerosas, oiga bien, las numerosas contribuciones que puede realizar, ¿verdad?, en la iglesia. El hecho de que no se permita a la mujer ser pastora no significa que se anule su rol en la iglesia, ¿sí? Al igual que muchos hombres tampoco son pastores. Aquí hay hermanos que no son pastores, ¿verdad? Las mujeres tienen ministerios significativos en la iglesia, aunque no prediquen desde el púlpito los domingos. De hecho, ya dije el otro día que todas las mujeres cristianas deben predicar el evangelio, ¿verdad? Allí deben ser predicadoras del evangelio. Las mujeres pueden enseñar y predicar en reuniones de mujeres, ¿verdad? Las ancianas deben enseñar, dice Pablo en 1 Timoteo, a las más jovencitas, enseñarles Biblia, ser maestras del bien, ¿sí? Dios otorga a las mujeres dones de enseñanza y liderazgo, pero dentro de un contexto específico, ¿sí? Hermanos, las hermanas pueden realizar muchas labores para la gloria de Dios en esta iglesia local, ¿sí? Pero creemos que el patrón bíblico es que la mujer no puede ser el pastor de la iglesia, ¿sí? Cuando analizamos la Biblia vemos de que son hombres, los pastores son hombres, no son mujeres, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, porque Dios lo ha establecido así, el orden que Dios ha establecido de forma soberana, y debemos someternos a esa estructura, ¿sí? Aunque, como he dicho, la mujer debe predicar el evangelio, ¿verdad? Puede enseñar en la escuela dominical, puede enseñar y predicar en reuniones de mujeres, ¿verdad? Y debe enseñar también a otras hermanas de la palabra. Sería bueno que las hermanas se reúnan y se compartan de la palabra. Y además, las mujeres pueden hacer muchísimas cosas en la iglesia local. Hay muchos ministerios para las mujeres, ¿verdad?, que pueden realizar para el bien de la iglesia y para la gloria de Dios. Enseñamos y exhortamos también a mantener una pureza moral. Todo hijo, toda hija de Dios debe mantener la pureza del corazón y la mente, siguiendo siempre, hermanos queridos, el ejemplo de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Es el mayor ejemplo para nosotros. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice 1 Juan 3:3, se purifica a sí mismo así como Él es puro. En otras palabras, el que espera el día en que Cristo venga, el que espera que Cristo viene, la consecuencia es que va a vivir en santidad. Si uno dice que espera a Cristo que venga y no vive en santidad, es mentira, no está esperando.
No está esperando. Porque el que tiene la esperanza de que Cristo viene, se purifica a sí mismo, vive en santidad, así como Cristo es santo. Por tanto, como cristianos debemos evitar y rechazar cualquier cosa que pueda contaminar nuestra mente y nuestra vida, ¿verdad? Y que pueda llevarnos al pecado. Debemos evitar que cualquier cosa nos lleve al mal, al pecado. Debemos ser ahí muy prudentes, ¿verdad? Ahora, ¿qué pensamos de la recreación y medios de comunicación? De acuerdo con el principio de pureza moral, el cristiano debe evitar libros, revistas, programas de radio, de televisión, internet o cualquier otro medio, así como juegos, dispositivos modernos, cuyo contenido pueda contaminar su mente y su corazón. Hermanos, no estamos prohibiendo a nadie que no use el móvil ni tenga redes sociales. Eso sería una secta, ¿sí? Pero sí, hermanos, aconsejamos, ¿verdad? Aconsejamos a utilizar bien las redes, bien la televisión, la radio, los móviles. Hay mucho contenido muy bueno en las redes. Y si usamos las redes para la gloria de Dios y para el avance del Evangelio, gloria a Dios. Y para estar informados también de lo que ocurre en el mundo. De hecho, hoy en día sería muy difícil estar sin móvil, ¿verdad? Casi que imposible en el día de hoy. Pero cuidado porque Satanás también utiliza las redes para llevarnos a cometer pecados terribles. Cuidado, hermanos. Cuidado con las redes sociales, cómo las utilizamos. Seamos prudentes en eso, ¿verdad? Es necesario evitar todo lo que induzca al mal o promueva la violencia, deshonestidad, falta de respeto, adulterio, pornografía, vicios de cualquier tipo, incredulidad, uso de palabras groseras o lenguaje obsceno, entre otras cosas. Todas estas cosas deben ser evitadas de una forma radical. Hermanos, el Evangelio no es algo light, el Evangelio es radical. Es radical, ¿sí? Romanos 12:2 dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, escribe el apóstol Juan: no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué claro es el apóstol Juan. Es el escritor más claro de toda la Biblia. Es clarísimo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. De este mundo a cuya cabeza está el mismo Satanás. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, busquemos la voluntad del Señor, no lo que el mundo transmite. La voluntad de Dios está revelada en la Biblia. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres vivir en su voluntad? Acudamos a la Biblia. No hay otra forma, no hay otro método. ¿Qué pensamos de la vestimenta? ¿Importa el cómo nos vestimos? Pues creemos que sí, evidentemente, ¿no? Tampoco podemos ir como monjes por la vida, o como monjas, que tampoco es el patrón, ¿no? Imaginaos, no sé, todo tapado, tampoco es correcto, tampoco, ¿sí? Pero imaginaos que yo voy, no sé, un tatuaje de aquí a aquí, ¿sí? Una camiseta de tirantes, ¿sí? 2 pendientes. Pinta de cristiano no tenemos, ¿verdad? Sí. Hay que guardar una ética también en nuestra vestimenta. No ser un monje o una monja, ¿verdad? Pero vestir de una forma correcta y decorosa, ¿sí? La vestimenta cristiana está claramente orientada por las Escrituras bajo el principio de la modestia y la belleza interior. Hermanos, es impresionante cómo Dios nos da principios para todo. Es tremendo. Para la familia, el matrimonio, para cómo nos debemos vestir, para todo. Tenemos principios establecidos por Dios. Creemos que los principios sobre la vestimenta mencionados en 1 Timoteo capítulo 2 y 1 de Pedro capítulo 3, ¿verdad?, dirigidos a las mujeres cristianas, son aplicables tanto al hombre como a la mujer. El cristiano debe vestirse con modestia,
decencia, buen gusto, evitando la sensualidad provocativa que es tan común en la moda actual, ¿verdad?, que se presenta en esta sociedad tan corrompida. Hermanos, esta sociedad va hacia un caos, cada vez más corrupción, cada vez más profundidad de pecado. No podemos seguir la ética del mundo, sino la ética del reino de los cielos. La vestimenta del cristiano debe reflejar la riqueza del hombre interno, la del corazón, ¿verdad?, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Ya tenemos 1 Timoteo y 1 de Pedro que hablan acerca de esa cuestión. Muy bien, otro tema. Nuestra postura frente a la sexualidad. Nuestra postura frente a la sexualidad. Hermanos, Dios planificó la sexualidad como una bendición para el género humano. Esto lo vemos en el Génesis, ya en los primeros capítulos del Génesis. Desde el principio, Dios ha establecido el contexto adecuado para la expresión sexual en el matrimonio, ¿verdad?, entre un hombre y una mujer. Esto se ha pervertido de una forma tremenda en este mundo. El diseño original de Dios es anticuado para el mundo. Y cada vez Satanás, por medio de este mundo caído y corrompido, por las filosofías, valores, éticas, pensamientos, ¿verdad?, tanto de políticos como de filósofos, está haciendo que este mundo vea absurdo el diseño de Dios. Y cada vez más pecado en esto, tergiversando el orden que Dios ha establecido en la familia y en el matrimonio. Hermanos, desde el principio Dios estableció el contexto adecuado para la expresión sexual en el matrimonio entre un hombre y una mujer. La Biblia enseña que la sexualidad debe ejercerse con respeto, fidelidad, amor y consideración hacia las necesidades del cónyuge. Además, como hemos dicho antes, el cristiano debe evitar el yugo desigual, ¿verdad? Unirse en matrimonio solo con alguien que comparta su fe en Cristo. La Biblia condena algunos pecados de tipo sexual, ¿verdad? Por ejemplo, el sexo prematrimonial y la violencia sexual. La Biblia condena el adulterio o sexo extramarital. Ahí tenemos algunos versículos que así lo describen. La prostitución, tanto femenina como masculina. Las relaciones sexuales con personas de la misma familia o con menores. Las relaciones entre personas del mismo sexo. Ahí tenéis versículos bíblicos que lo dicen, ¿eh? Es tremendo cómo Dios se ha encargado de darnos todos los detalles para la vida, para honrar su nombre, en todos los detalles, en todas las esferas, en todos los ámbitos. Y las relaciones sexuales con animales. Esto lo practicaban los egipcios en la antigüedad. Y cuando Dios redime, salva a su pueblo de la esclavitud egipcia, le tiene que dar leyes en Levítico para que no hagan lo que hacían los egipcios, que tenían relaciones con animales. Y esto no es algo antiguo, ¿eh? Esta sociedad de hoy en día siguen con estas prácticas abominables, perversas delante del Señor. Es tremendo la corrupción tan grande a la que puede llegar un ser humano sin Cristo. Por tanto, hermanos, como cristianos, entendemos, y esto no hace falta ni que lo digamos, pero entendemos que tenemos que vivir una vida que refleje los principios bíblicos en todas las áreas y aspectos, ¿verdad?, de nuestra vida, incluida la sexualidad, manteniéndonos fieles a las enseñanzas de Dios y evitando toda forma de inmoralidad. ¿Debemos cuidar nuestro cuerpo, verdad? ¿O no? ¿Debemos cuidar nuestro cuerpo al ser cristianos? Pues evidentemente, claro que sí. Dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que cuidar del templo. Somos templo del Espíritu Santo de Dios, por lo cual debe glorificar nuestro cuerpo al Señor, ¿verdad? Y es verdad que Dios dio instrucciones ya a Israel acerca de la dieta que debía guardar. Es cierto que esa dieta hoy ya no se aplica, porque Cristo ha muerto por nosotros, Él es el verdadero Cordero de la Pascua y somos libres, tenemos libertad en Cristo. Pero ojo, no usemos nuestra libertad en Cristo para hacer libertinaje, ¿sí? Cuidado. Entonces, incluso, hermanos, nuestra dieta debe ser también equilibrada, porque si no comemos bien, enfermamos. Nuestro cuerpo se enferma y el cuerpo no es nuestro, es templo
del Señor. Dice primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y siempre está esa pregunta, ¿no? Si es lícito fumar o no fumar. Bueno, fumar mata, ¿verdad? Es perjudicial, tremendamente perjudicial para la salud. Pues no es correcto fumar porque daña, ¿verdad?, nuestra salud y el templo. Muy bien, Mario, el templo. Entonces, creo que no hace falta ser un experto para entenderlo. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, el alcohol también produce mal al cuerpo, ¿verdad? Más bien tenemos que ser llenos del Espíritu Santo del Señor. Esa llenura que tiene que ver con cuando el Espíritu Santo controla, dirige nuestra vida. Siempre esto va a ocurrir cuando estamos en la voluntad del Señor. Muy bien, otro tema importante, cómo comportarnos durante el culto, la reverencia. A menudo, hermanos, olvidamos que estamos en la iglesia, ¿verdad? No solamente nos puede pasar aquí una vez, sino en general, esto pasa, ¿no? Estamos, hermanos, en un lugar santo, ¿sí? Donde se invoca el nombre del Señor, Creador y Soberano Dios. La presencia de Dios reside en medio de su pueblo cuando es invocada en la congregación. Hermanos, Dios está aquí, ¿verdad? Lo creemos. Deberemos guardar respeto, ¿no? No estamos en el cine, no estamos en la discoteca, no estamos en el banco comiendo pipas, estamos en un lugar santo. Dios le dijo a Moisés, descálzate, porque este lugar es santo. ¿Por qué? Porque estaba Dios ahí. Sin embargo, con el tiempo hemos visto, bueno, no aquí, sino a nivel general hablamos, una conducta, pues, cambiante, ¿no? Dentro de las iglesias. Antes, por ejemplo, se enseñaba, yo me acuerdo, ¿no? Me acuerdo cuando era chiquitito, me lo enseñaban. Se enseñaba a los niños a mantener silencio, ¿sí? Y respeto en la casa de Dios, ¿verdad? Y a veces hoy en día no se distingue si estamos en la iglesia o en un lugar diferente, ¿verdad? La reverencia implica un profundo respeto hacia Dios, reconociendo la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Es una actitud de sumisión del adorador hacia su creador. Para mantener la reverencia durante el culto, creemos que hay algunos puntos importantes que debemos, pues, practicar, ¿verdad? Por ejemplo, no salir durante el culto, salvo en casos necesarios, ¿no? Es evidente, ¿no? No dormirse durante el culto. Yo sé que el teléfono es algo muy esencial hoy en esta sociedad y estar lejos del teléfono nuestro es casi como una herejía, ¿no? Pero, hermanos, es cierto que hay llamadas importantes, pero durante el culto pues debería estar silenciado, ¿verdad? No llevar alimentos, dulces, chicles, ¿verdad?, para consumir durante el servicio. Y evitar conversar, hablar con otros durante el culto. Estos son algunos principios muy básicos que en cualquier sitio, hermanos, usted va al médico y ahí, pues, no es un culto de adoración a Dios, el médico, ¿no? Pero están los médicos y como hagas ruido, te llaman la atención. Si comes alguna cosa y la tiras al suelo, ¿verdad?, mientras te están visitando, pues te van a decir, oye, ¿sí?, pues ¿cuánto no más aquí, en la casa de Dios, donde Dios está en medio de su pueblo, ¿verdad? Muy bien. La ofrenda en la iglesia, un tema que causa muchas veces revuelo, ¿no? Hay dos extremos, hermanos queridos. Y aquí, en esta congregación, nos hemos ido a un extremo muchas veces. Están los falsos apóstoles, falsos profetas, siervos del diablo, porque no tienen otro nombre, que predican un falso evangelio. El evangelio de la prosperidad. Si tienes a Cristo, dicen ellos, vas a tener salud completa y muchas riquezas, mucho dinero. Si tienes una enfermedad o eres medio pobre, eres del diablo, te van a decir. Es absurdo. Cristo no tenía donde recostar su cabeza, ¿verdad? Ahí tenemos el ejemplo de Cristo, ¿sí? Pero después hay otro extremo y es el nunca hablar en la congregación acerca del dinero. Evitar siempre para que los hermanos no se ofendan o no nos conecten con los falsos apóstoles que hay en este tiempo, ¿no?
Pero es que Dios habla de dinero en la Biblia. Dios habla de dinero en su palabra, ¿verdad? El tema del dinero es delicado y puede llevarnos a estos dos extremos, ¿verdad? La palabra de Dios nos advierte que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Desafortunadamente, en algunos contextos, el dinero se convierte en el foco principal de la conversación, revelando una preocupación por las posesiones materiales más que por el bienestar espiritual de los hermanos, ¿verdad? La avaricia es una forma de idolatría, Colosenses 3:15, y esta idolatría debe ser evitada. Debemos ser conscientes de que el amor excesivo al dinero puede desplazar a Dios en nuestros corazones y vidas, convirtiéndose en un ídolo en lugar de ser un medio para servir a Dios. Por otro lado, la negligencia en el manejo de las ofrendas también es problemática. El Señor Jesús habló frecuentemente sobre el uso de bienes materiales y no podemos ignorar este tema. El descuido de las ofrendas puede reflejar una falta de compromiso con la obra de Dios y una falta de gratitud por sus bendiciones. No podemos permitir que la importancia de nuestras ofrendas se minimice, ya que estas son una expresión tangible de nuestra devoción y responsabilidad hacia la obra del Señor. Ahora, vamos a ver algunos puntos que creo que son correctos a la luz de la palabra, con respecto a la ofrenda. Hermanos, tenemos que partir de la base de que todo es del Señor. Todo lo que tienes, casa, trabajo, dinero, hijos, el aire que respiras, no es tuyo. La vida, tanto física como espiritual, la vida eterna, es de Dios. Es un regalo de Dios, todo lo que tenemos. No es nuestro. No somos nuestros, somos esclavos de Cristo. Y todo lo que tenemos es bendición del Señor que nos ha dado. Todo es del Señor. Ofrecer simplemente, ¿verdad? Ofrecer es simplemente devolver una pequeña parte de lo que Él nos ha dado a nosotros. No pienses que le estás haciendo un favor a Dios con tus ofrendas. Todo lo que poseemos, desde nuestra casa hasta nuestra vida, pertenece a Dios, al Creador. Cuando ofrendamos, estamos devolviendo una fracción de lo que ya es suyo. No podemos olvidar que en realidad todo lo que tenemos es un regalo del Señor. Y como tal, nuestras ofrendas deben ser vistas como un acto de gratitud y reconocimiento hacia su provisión, bondad, gracia y generosidad. La ofrenda es espiritual. La ofrenda, hermanos, aunque parezca lo contrario, la ofrenda es espiritual. No se trata simplemente de cubrir gastos. La ofrenda no se trata solamente de cubrir gastos. Nuestras ofrendas reflejan nuestra prioridad y amor a Dios. Nuestras ofrendas, hermanos, reflejan lo que realmente valoramos y amamos y cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida. A veces invertimos el dinero en cosas que no son necesarias, ¿verdad? Y bueno, a veces pues es lícito, como se suele decir, darnos un capricho, ¿no? Comprar algo que no es necesario, pero que el Señor nos provee y compramos algo. Pero a veces, hermanos, malgastamos el dinero, también es verdad, hay que decirlo. En lugar de honrar a Dios y darlo para su obra, lo malgastamos. Y eso tampoco es correcto delante del Señor, ¿verdad? La forma en que manejamos nuestro dinero muestra que es verdaderamente importante para nosotros. El presupuesto mensual es un espejo de nuestras prioridades y valores espirituales, revelando cuánto valoramos las cosas de Dios y su iglesia. Ofrenda para el Señor, no para los hombres, ¿sí? Todo lo que hacemos debe ser para su gloria, no para nosotros. Nuestra ofrenda debe ser una expresión de devoción a Dios y no para impresionar a los demás. La ofrenda es una forma de adoración a Dios y debe hacerse con intención de honrarlo, glorificarlo y no para recibir reconocimiento por parte de los hombres, ¿verdad? En la iglesia, pues, las ofrendas se recogen de forma anónima durante los servicios dominicales para mantener la privacidad y pureza en nuestra adoración. La forma en que ofrecemos debe ser un reflejo de nuestra devoción a Dios y no un acto de exhibición. Ahora, no ofrendes para recibir algo a cambio. A veces ofrendamos para recibir algo a cambio. No es la actitud correcta. La ofrenda debe ser una respuesta a las bendiciones ya recibidas. Hermanos, Dios nos ha bendecido ya.
primeramente y sublimemente con Cristo, en la cruz del Calvario. ¿Quieres más bendición que esa? ¿Que ibas camino al infierno y Dios te ha dado vida eterna en Cristo? Y aparte el Señor nos bendice también con cosas materiales, como un techo donde vivir, un trabajo, un sueldo. Algunos predicadores promueven la idea de ofrendar para recibir bendiciones materiales o evitar castigos, pero esto no refleja la verdadera enseñanza bíblica. En el Antiguo Testamento las bendiciones materiales eran una sombra, un tipo de las bendiciones espirituales que tenemos hoy en Cristo Jesús. Las ofrendas deben ser una expresión de agradecimiento por las bendiciones espirituales en lugar de una transacción para recibir algo más. Hermanos, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Ya estamos bendecidos por Dios. Y el Señor nos bendice día a día por su gracia. Pero no debemos ofrendar para recibir algo a cambio. El Señor ya te ha bendecido con su gracia y su misericordia. Ofrendar, hermanos, aunque no lo parezca, es un privilegio. Invertir en la extensión del Evangelio es causa noble que refleja nuestra generosidad. La oportunidad de contribuir al avance del reino de Dios es un honor y una bendición. Los cristianos que comprenden el valor de la obra de Dios están dispuestos a sacrificar generosamente para apoyar esta causa. Cuando hemos experimentado la bondad de Dios en nuestras vidas, naturalmente deseamos compartir esa bendición con otros, especialmente en la obra de evangelización y edificación de la Iglesia. Filipenses capítulo 4. Ofrendar, hermanos, es una responsabilidad. Ofrendar es una responsabilidad. Cada creyente tiene la responsabilidad de apoyar a su iglesia local y sus ministerios. Dios ha designado a los creyentes, ¿verdad?, como los encargados de proveer para la obra del ministerio, incluyendo el sostén de misioneros. Bueno, no tenemos misioneros, pero es lo correcto, ¿vale? Y la construcción de iglesias. Aunque Dios puede usar otros medios, hermanos, Dios es el Dios del cielo y la tierra. Y Él puede proveer de lo que menos esperamos. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de invertir también nuestro dinero para la obra de Dios, para el avance del reino. Nuestras ofrendas apoyan la obra de la Iglesia y reflejan nuestro compromiso con la misión de Dios en el mundo. Ahora, hermanos, la actitud correcta es ofrendar con generosidad, no amargados o tristes porque vamos a ofrendar. Esa no es la actitud correcta. El Señor no estaba triste cuando te ha salvado. Había fiesta en el cielo. Ofrenda con generosidad. La generosidad debe guiar nuestras ofrendas. No simplemente cumplir con un porcentaje, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el diezmo, la 10ª parte, era una práctica obligatoria. Pero en el Nuevo es mayor aún. ¿Mayor en qué sentido? El enfoque está en ofrendar generosamente de acuerdo a nuestra prosperidad. Hermanos, el diezmo sirve como una guía, pero lo más importante es la actitud de generosidad y amor que ponemos en nuestras ofrendas. En 2 Corintios, ¿verdad?, se nos enseña que cada uno debe dar según lo que haya prosperado y con un corazón alegre, reflejando un espíritu generoso. Eso está en la Biblia, hermanos, aunque no lo parezca, está en la Biblia. La ofrenda es una inversión espiritual. Tienen implicaciones eternas y son parte del trabajo de Dios en el mundo. Al ofrendar estamos sembrando en el reino de Dios y contribuyendo a la cosecha espiritual que Él traerá a su tiempo, ¿verdad?, cuando sea el tiempo de Dios. No debemos ver nuestras ofrendas como dinero perdido, sino como una inversión en la obra de Dios con frutos eternos. Dios usa nuestras ofrendas para traer fruto espiritual y avanzar su obra en este mundo caído. Debemos hacerlo con gozo, por tanto, alegría, no por obligación, reflejando un corazón agradecido a nuestro Rey y Señor. Así como no cantaríamos ni oraríamos con desánimo, tampoco debemos ofrendar con tristeza. La actitud en la que damos es tan importante como la cantidad. Ofrecer con alegría es una manifestación de nuestra gratitud y adoración a Dios, que nos ha dado todo lo que tenemos. ¿Cómo deben ser sustentados los pastores? Actualmente
el pastor de nuestra iglesia no recibe un salario de la congregación, ¿verdad? En cambio, se sostiene por otros medios, ya que la iglesia no tiene suficiente dinero para pagarle sin que esto represente una carga. Sin embargo, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, tiene principios claros sobre cómo deberían ser remunerados los pastores, y es importante considerar estos principios para el futuro. Hermanos queridos, yo no cobro nada por ser pastor de la iglesia. Por lo contrario, también doy cada mes de mi dinero para apoyar la obra. Yo no recibo ni un céntimo. Pero es que yo no lo hago por dinero, lo hago por amor a Dios y a su obra. Y no quiero que me den nada. O sea, di que tampoco tenemos capacidad económica, pero es que tampoco quiero que me den un sueldo. Dios me provee por otra parte. ¿Sí? De una forma el Señor me provee y tenemos lo suficiente para estar alegres y contentos y agradecidos al Señor. Pero, imaginaos que la iglesia crece y vienen muchos pastores a la iglesia. Yo ya no estoy, hay muchos pastores, pues el patrón bíblico es este. ¿Sí? Principio de reciprocidad. En Gálatas capítulo 6, versículo 6 se nos dice que si recibimos enseñanza espiritual, es justo recompensar a quienes se dedican a enseñar. En 1 Corintios capítulo 9 dice la palabra que el que predica el evangelio, que viva del evangelio. ¿En qué sentido? No en que se enriquezca, ojo, eso es una falsa idea, pero sí, evidentemente, el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Principio de equidad. Según 1 Timoteo 5, 17, el salario del pastor debe ser justo en relación con el trabajo que realiza, ¿verdad? Esto no significa que siempre que el salario sea el doble el salario, pero sí debe ser una compensación generosa y digna para quienes muestran una gran dedicación y esfuerzo en su trabajo. En 1 Corintios 9, 14 se aclara que pagar un salario a los pastores no es solo una opción conveniente, sino una orden de Cristo. Por lo tanto, es legítimo y correcto darles una remuneración por su trabajo en el ministerio. 1 Timoteo 5, 18 nos enseña que el salario pastoral no debe ser visto como una limosna, sino como un pago justo por un trabajo importante con consecuencias eternas. Esto, si el Señor abre campo en esta iglesia, pues los futuros pastores sí recibirán un sueldo. Yo no. Pues hermanos queridos, hemos llegado al fin. ¿Sí? Quiero leer la conclusión, página 67. Esperamos sinceramente que este curso haya sido un impulso significativo para tu vida espiritual y también para la iglesia, ayudándonos a crecer juntos en unidad, ¿verdad? Como leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 10.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si estás explorando la fe cristiana, deseamos que este curso haya respondido a muchas de tus preguntas. Si aún tienes dudas, te animamos a acercarte al pastor de la iglesia. Si ya eres creyente y estás considerando unirte como miembro de esta iglesia local, te invitamos a reflexionar sobre lo siguiente. Hay que tener en cuenta estos 4 aspectos. Debes preguntarte, ¿es esta una iglesia que se basa en la Biblia? ¿Enseña la doctrina de los apóstoles y proclama fielmente el Evangelio? ¿Crece en esperanza, fe y amor? En segundo lugar, ¿el liderazgo de esta iglesia es conforme a la Escritura? ¿Ves humilde y sacrificio en el pastor? ¿Es fiel a la palabra de Dios? ¿El pastor y los diáconos, si hay, reflejan las cualidades que Dios demanda? ¿Esta es una iglesia donde puede servir? ¿No es importante? Porque hay iglesias, hermanos, que uno va para congregarse y servir al Señor y está todo ya ocupado y no dan paso tampoco a otros que vienen. ¿Sí? Se cierran de una forma y ahí no sirve nadie más. Los que están. Pues esta iglesia es una iglesia que necesita siervos para servir a Dios, a los hermanos y trabajar. ¿Sí? Para trabajar en la obra del Señor. ¿Estás comprometido o comprometida a servir en el Evangelio para alcanzar esta ciudad para Cristo? ¿Estás dispuesto a sacrificarte junto a tus hermanos para lograr los objetivos de esta iglesia local? Es una iglesia imperfecta, evidentemente somos imperfectos, ¿verdad? Pero que busca crecer en santidad. No te enfoques en sus imperfecciones actuales, sino en su perfección futura. Dios ama a su iglesia y la está perfeccionando día a día. ¿Es esta una iglesia que, a pesar de ser imperfecta, desea crecer en el conocimiento de Dios, en fe
y santidad. Te animamos a que si tienes alguna duda o comentario, te acerques al pastor para compartir tus inquietudes. Esperamos de todo corazón que este curso haya sido una bendición para ti. Ahora bien, hermanos, antes de concluir, ya